Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El refugio seguro para los adictos a las series turcas, el lugar donde nos permitimos desmenuzar, romantizar y, confesémoslo, a veces simplemente delirar con nuestras obsesiones televisivas. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que lleva años generando debates acalorados, teorías conspirativas y suspiros colectivos, Engin Yürek y Tuba Büyüküstün. Sí, amigos, vamos a destripar Amor sin fin, o mejor dicho, vamos a analizar con lupa lo que realmente creemos nosotros pasó detrás de las cámaras. Prepárense porque hoy no vamos a dejar piedras sin remover. Desentrañaremos miradas que valen más que 1000 palabras, analizaremos cada microexpresión, y exploraremos la química incandescente que estos dos titanes de la actuación derrocharon. Advertencia, esto podría causar ataques de fangirleo agudo. Pero antes de que nos lancemos a este océano de rumores y conjeturas, asegúrense de hacer lo básico, darle al botón de suscribirse y activar la campanita. La familia de obsesionados con las series turcas no para de crecer, y queremos que seas parte de ella. Bien, pongámonos serios de una vez por todas. Engin y Tuba. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan un torbellino de pasión, drama, intriga, y una tensión sexual tan palpable que podría cortar diamantes. Amor sin fin, la serie que los catapultó al estrellato global, nos regaló momentos imborrables, actuaciones para el recuerdo, y una historia que nos tuvo enganchados a la pantalla, noche tras noche, rogando por más. Pero, ¿caso todo lo que vimos fue simplemente una muestra de talento actoral? ¿O se coció algo más, algo que trascendió las páginas del guión, algo que los unió de una manera que nunca llegaron a admitir públicamente? Comencemos por lo más evidente, lo que nadie con dos dedos de frente puede negar, la química. Por favor. No me digan que no la sintieron. Desde el mismísimo instante en que sus personajes, Ömer y Elif, se cruzaron por primera vez, la pantalla parecía vibrar con una energía casi palpable. Sus miradas eran profundas, penetrantes, casi como si estuvieran leyendo el alma del otro. Sus interacciones estaban cargadas de una emoción cruda, a flor de piel. Y sus escenas románticas, bueno, digamos que la estación de bomberos local probablemente estaba en alerta máxima cada vez que se emitían. Prácticamente todos los fans, y me incluyo sin vergüenza en ese saco, nos preguntábamos si esa conexión era puramente profesional, un simple resultado de años de formación actoral, o si había un fuego real ardiendo entre toma y toma. Un fuego alimentado por algo más que café y profesionalismo. A lo largo de la serie pudimos ser testigos de la evolución de su relación en pantalla. Una evolución que para muchos observadores reflejaba una progresión paralela fuera de ella. Los primeros momentos de desconfianza y recelo, la gradual aceptación y el florecimiento del amor, todo parecía tan genuino, tan creíble, tan real. Y no me refiero únicamente a las escenas románticas, esas que nos hacían suspirar y desear un amor así para nosotros mismos. Incluso en los momentos de conflicto, cuando sus personajes estaban enfrascados en acaloradas discusiones o distanciados por las circunstancias, la tensión era palpable. Se podía casi tocar la frustración, el dolor, la desesperada necesidad de estar cerca el uno del otro, a pesar de todo. Esa capacidad sobrehumana de transmitir emociones tan complejas con una autenticidad tan desarmante es lo que hizo que su pareja fuera tan irresistible y tan adorada por el público. Por supuesto, siempre habrá voces discordantes. Algunos dirán que son actores de primer nivel, que simplemente están cumpliendo con su deber, que para eso les pagan. Y sí, no se puede negar que ambos son profesionales consumados, verdaderos maestros de su oficio. Engin Yürek es ampliamente reconocido por su intensidad, su habilidad camaleónica para meterse de lleno en la psique de sus personajes, su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada. Tuba Büyüküstün, por su parte, es sinónimo de elegancia, sofisticación, vulnerabilidad y un talento innegable para transmitir una miríada de emociones con una sola mirada. Pero incluso los actores más experimentados, los más dotados naturalmente, necesitan algo más que simple destreza técnica para crear una conexión creíble, una química explosiva en la pantalla. Necesitan una chispa, una afinidad innegable, una cierta sintonía que les permita conectar con su compañero de reparto a un nivel más profundo, casi visceral. Y es precisamente aquí donde entramos de lleno en el pantanoso territorio de la especulación descontrolada. Porque fuera de los focos y los sets de grabación, Engin y Tuba siempre han sido modelos de discreción. Jamás han hecho declaraciones públicas directas sobre su relación,
nunca han sido fotografiados juntos en eventos sociales o en situaciones que pudieran interpretarse como románticas, y siempre han mantenido una actitud profesional y reservada en sus interacciones públicas. Esta falta de información concreta, esta ausencia total de confirmación o negación, solo ha servido para alimentar la maquinaria de rumores y especulaciones. El vacío informativo ha actuado como un lienzo en blanco para la imaginación desbordada de los fans, quienes han llenado los huecos con sus propias teorías, fantasías y escenarios románticos. Pero, ¿qué pistas tenemos, qué migajas de pan podemos seguir para sostener la idea de que hubo algo más que una simple amistad platónica entre ellos? Bueno, hay varias líneas de evidencia, aunque ninguna de ellas constituya una prueba irrefutable. En primer lugar, y quizás lo más evidente, están las miradas. Si uno se toma la molestia de observar detenidamente sus interacciones en entrevistas conjuntas y en vídeos detrás de las cámaras, se puede apreciar una cierta complicidad en sus miradas. Se ríen juntos, comparten chistes internos, parecen entenderse sin necesidad de palabras, y a veces se miran de una manera que sugiere que hay algo más profundo, algo más significativo que una simple camaradería profesional. En segundo lugar, está el lenguaje corporal. En muchas ocasiones, se les ha visto inclinándose el uno hacia el otro mientras conversan, tocándose sutilmente las manos o los brazos, e incluso reflejando inconscientemente los gestos y las posturas del otro. Estos son signos subconscientes de atracción, conexión e intimidad, que sugieren que se sienten cómodos, seguros y a gusto en la compañía del otro. Son pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que al analizarlos en conjunto pintan un cuadro bastante convincente. En tercer lugar, tenemos los testimonios, a menudo crípticos e indirectos, de personas que trabajaron con ellos durante la producción de la serie. Si bien nadie ha confirmado explícitamente un romance, algunos miembros del equipo técnico han insinuado que había una atmósfera especial entre ellos, que se notaba que se llevaban excepcionalmente bien, y que había una química palpable tanto dentro como fuera del set. Algunos incluso han hablado de miradas cómplices y momentos de risa compartida, que no parecían ser meramente profesionales. Ahora bien, es crucial mantener una perspectiva realista y reconocer que todo esto son solo especulaciones y conjeturas. No hay pruebas definitivas, documentación tangible o testimonios directos que confirmen que Engin y Tuba hayan mantenido una relación romántica. Quizás, como afirman algunos, simplemente son actores excepcionalmente talentosos que lograron crear una conexión creíble en la pantalla gracias a su profesionalismo y dedicación. Quizás son buenos amigos que se respetan y se admiran mutuamente, pero cuya relación nunca trascendió los límites de la amistad. O quizás hubo algo más, un romance fugaz o una conexión profunda, pero ambos decidieron mantenerlo en secreto por razones personales. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que ellos mismos decidan hablar abiertamente sobre ello algún día, su relación seguirá siendo un misterio envuelto en un aura de intriga y especulación. Pero lo que sí sabemos con certeza es que nos regalaron una de las parejas más memorables, queridas y admiradas de la televisión turca. Su química innegable, su talento inmenso y su profesionalismo ejemplar hicieron de Amor sin fin un éxito arrollador, una serie que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Además, es importante considerar el contexto en el que se produjo esta supuesta explosión de amor. Ambos actores ya tenían carreras establecidas y una vida personal, al menos en apariencia, definida. Engin, conocido por su hermetismo, su dedicación obsesiva a su trabajo y su aversión a la prensa del corazón, siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Tuba, por su parte, ya era una figura pública consolidada, con una imagen de mujer fuerte e independiente, y una vida familiar que parecía perfecta. Un romance entre ellos, en ese momento particular de sus vidas, podría haber complicado muchas cosas y quizás por eso optaron por la discreción y el silencio. Otro aspecto intrigante a analizar es la forma en que ambos han manejado su carrera después del éxito de Amor sin fin. Si bien ambos han seguido trabajando en proyectos individuales, cosechando éxitos y demostrando su versatilidad actoral, nunca han vuelto a coincidir en pantalla. Esto podría ser una simple coincidencia, una cuestión de agendas o intereses profesionales divergentes, pero también podría ser una decisión consciente de evitar alimentar aún más los rumores y especulaciones. O quizás simplemente prefieren explorar diferentes caminos y desafíos profesionales, sin estar constantemente comparados con su trabajo anterior. En definitiva, la historia de Engin y Tuba es un enigma fascinante, un rompecabezas incompleto que probablemente nunca se resolverá por completo.
Pero eso no impide que sigamos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y fantaseando con la posibilidad de que en algún momento de sus vidas haya existido algo más que una simple amistad entre ellos. Al final, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables en Amor sin fin, y que su química electrizante seguirá siendo recordada y celebrada por mucho tiempo. Y para cerrar con broche de oro, quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Los actores son maestros de la ilusión, expertos en el arte de la interpretación, y pueden crear ilusiones muy convincentes. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar demasiado por las fantasías y recordar que la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en la pantalla. Pero, ¿dónde quedaría la diversión sin un poco de especulación, un poco de misterio y un toque de romance? Hemos recorrido un camino sinuoso, lleno de miradas robadas, silencios elocuentes y actuaciones apasionadas. Hemos explorado la química innegable entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, y hemos considerado la posibilidad de que su amor en Amor sin fin haya trascendido las barreras de la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje a través del laberinto de las emociones y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya dado algo en que pensar, debatir y fantasear. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías, basadas en la observación y la interpretación subjetiva. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Engin y Tuba? ¿O creen que simplemente son grandes actores que supieron crear una conexión creíble en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus ideas, sus teorías y sus propias interpretaciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis análisis. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el drama.